Hoy el Señor va a hablar a su iglesia y nos va a llevar a que nosotros podamos abrir los pozos de bendición. Dígale a la persona que está a tu lado: abriendo los pozos de mi bendición. Hoy usted va a abrir los pozos de su bendición. Amén. Y para que entienda, quiero que vamos a Génesis 26. Vamos a leer 23, 24 y el 25. Génesis 26, 23 dice así: y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrió allí los siervos de Isaac un pozo. Hoy quiero hablarte acerca de abrir los pozos de la herencia que el Señor nos da a través de nuestros padres espirituales. Tal vez usted tiene un padre espiritual, pero también aquí la Biblia nos enseña los pozos espirituales de un padre que es Abraham para nosotros, porque Él es el padre de multitudes, Él es el padre de naciones, y nosotros como tal somos hijos de Abraham. ¿Cuántos saben que somos hijos de Abraham? Y sabes, aquí el Señor le está hablando una promesa a Isaac. Le está hablando y le está diciendo: te bendeciré y te multiplicaré. Y eso es lo que Dios quiere hacer: bendecir tu vida y multiplicar tu vida. Como hijos de Abraham, tú tienes una herencia. Diga conmigo: yo tengo una herencia. Y toda bendición y toda promesa va acompañada de una condición. Diga conmigo: toda promesa va acompañada de una condición. Y si nosotros vamos al versículo 1 de la historia del capítulo 26, donde Isaac está pasando por un momento de hambruna, como cuando Abraham tuvo que mudarse a Egipto porque había una sequía y había una hambruna. Y también Isaac la está viviendo. Y para que me entiendas, lo vamos a leer. Después de que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, estamos leyendo el versículo 1. Y Isaac se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra donde yo te diré. Y dice el 3: y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda la tierra. Y dice: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mira, en el 23 y en el 24 y el 25 leemos que hay una bendición ya sin condición, pero al principio hay una bendición con una condición. Y esa condición es: no te muevas ni desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Y muchas veces nosotros queremos movernos ante la necesidad o la circunstancia sin tal vez la dirección o la orden dada por Dios. Y eso es lo que vemos. La promesa de Dios va relacionada con la condición. Yo sé que Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere multiplicar todo lo que hace y produce en nuestras manos. Pero sabes, necesitamos nosotros aceptar la condición la cual Dios nos dará.
Y la primera condición que Dios le da y le dice es: no te muevas. Pero el primer punto que yo quiero tocar es que nosotros tenemos que saber oír la voz de Dios. El primer punto que podemos ver ante una promesa es que Isaac tuvo que oír la voz de Dios. Muchas veces por el ruido que está a nuestro alrededor no oímos la voz de Dios. Y si nosotros oyéramos la voz de Dios, nosotros recibiríamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque mira lo que dice en Deuteronomio 28. Yo quiero que vayan conmigo a Deuteronomio 28 y mira lo que dice. Versículo 1. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares y pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y bendecirá sobre ti todas estas, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira cuán importante es escuchar, oír la voz de Dios. Diga conmigo: oír la voz de Dios. Muchas veces no queremos en estos tiempos oír a Dios. Pero para oír a Dios nosotros tenemos que buscar hablar con Dios. Si queremos oír a alguien, tenemos que buscarlo o llamarlo, ¿sí o no? Cuando yo quiero oír a alguien, yo tengo que agarrar el teléfono y llamarlo. O cuando yo quiero oír a alguien, yo tengo que ir a donde está esa persona. Entonces, el oír a Dios traerá bendición. Por eso dice en Deuteronomio: si oyeres atentamente la voz de Jehová. Qué importante es. ¿Por qué? Porque mira lo que continúa diciendo. Si nosotros oímos la voz de Dios, dice el versículo 3: bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Quiere decir que en cualquier lugar la bendición estará contigo. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Qué interesante es viajar con el respaldo de Dios. Qué interesante es que yo tenga la bendición de Jehová, como dice el Salmo 23: el bien y la misericordia del Señor irán detrás de ti. ¿Cuántos quieren tener bendición y caminar con el respaldo de Dios? Claro, iglesia, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque eso traerá bendición. Y en el versículo 6 dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán, por un camino vendrán y por 7 huirán. Querida iglesia, mira lo que trae el oír la voz de Dios. El oír y hacer los mandamientos de Dios es lo que traerá la bendición. Y eso es lo que hizo Isaac. Oyó la voz de Dios. Y cuando oyó la voz de Dios, cuando él afinó su oído y le dijo el Señor: no te muevas. Él estaba viviendo una hambruna y en Egipto había todo lo que él necesitaba. Pero Dios le dijo: no te muevas. Y él se quedó en el lugar donde el Señor le dijo. Y sabes, cuando él se queda ahí, él siembra. Y cuando él siembra, él cosecha al 100%. Cuando nosotros decidimos obedecer, porque el segundo punto es obediencia. Cuando el Señor le dice: no te muevas, él decide obedecer. Iglesia, este es el año de la doble porción.
Este es el año de la recompensa de parte de Dios. Este es el año donde Dios hará proezas en medio de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar con los oídos atentos y también dispuestos a obedecer, por más locura que suene el quedarse en un lugar desierto. No te muevas si no es que Dios te está diciendo. Muchas veces nos movemos y no es voluntad de Dios que nos movamos. No es una orden de parte de Dios, pero aún así nos movemos. Pero el Señor quiere que tú aprendas a obedecerlo. Y si Dios te dice que te quedes, quédate. Si Dios dice que te muevas, muévete. Pero obedece la voz de Dios, porque la voz de Dios te traerá bendición. Mira, un claro ejemplo tenemos y es Abraham. Abraham en Génesis 12. Versículo 1, 2 al 4, habla que Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, deja la familia y ve donde yo te diré. Y Abraham dice que en el versículo 4, él se fue tal como el Señor se lo ordenó. ¿Y qué pasó? Dios bendijo la vida de Abraham. Dios trajo respaldo en todo lo que Abraham hacía. Iglesia, ese es el año donde vamos a ver el respaldo a causa de mi obediencia, a causa de tal vez no entender las cosas, no saber hacia dónde voy, pero si Dios lo dijo y yo lo creo, Dios me va a respaldar. ¿Cuántos creen que Dios va a respaldar tu obediencia? Dios va a respaldar lo que tú decidas obedecer. Dios va a bendecir la obediencia de su iglesia. Iglesia, este es el camino para abrir los pozos de la bendición. Primero tengo que oír la voz de Dios en medio de todos los ruidos y después obedecer lo que Dios está diciendo. Porque cuando nosotros oímos la voz de Dios, Él trae protección. Tercer punto, protección. Si nosotros leemos la historia, cuando Isaac llega con Rebeca y se queda ahí en el lugar de Gerar, él llega con el miedo a que por causa de la hermosura de su esposa a él lo maten y se queden con ella. Y él tiene que decir: es mi hermana. Y cuando el rey Abimelech ve desde la ventana cómo él acaricia a su mujer, entonces él manda a llamar a Isaac y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Ella verdaderamente es tu mujer. Y él le comenta que tuvo miedo a que por causa de ella lo matasen. Y en el versículo 11 habla acerca de cómo Dios trae la protección. Mira, y eso es lo que Dios traerá cuando uno oye la voz de Dios, obedece a Dios. Dios trae protección. Y eso es lo que Dios quiere traer a tu vida en estos tiempos: protección. Donde tú puedas verte que Dios se levanta como escudo alrededor tuyo. Y el Señor y el rey da una orden: que no toquen a ese hombre ni esa mujer. Y eso es lo que Dios hace: trae la protección que tú y yo necesitamos. Muchas veces nos sentimos vulnerables, nos sentimos que nadie nos defiende, pero sabes, cuando tú oyes a Dios y obedeces a Dios, Dios te trae protección. La palabra dice en el Salmo que Dios envía ángeles que acampen alrededor de nosotros y nos defienden. Cuando esos jóvenes, por no negar su fe, fueron echados al horno de fuego, Dios estaba protegiéndolo a ellos. Querida iglesia, Dios traerá protección. No sé en qué momento te encuentras o en qué situación estás y te sientes tan vulnerable, pero sabes, quiero enseñarte que Dios trae protección a tu vida. Dios no te dejará desamparado. Dios no te va a dejar que el enemigo venga y te devore. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo amado. Eres su hijo, eres su especial tesoro. Y cuando tú le crees al Señor, tú te das cuenta de que Él es el que protege
y nadie podrá hacerle frente al Señor. Nadie le podrá hacer frente. Él va delante de ti como poderoso gigante, ¿sabes? Y mira, para que, no sé si apareció en pantalla, pero para que entiendas cómo Dios trae protección cuando somos obedientes a Dios. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo que el que tocase a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Mira la protección, es como si el presidente te diera una protección. Y eso es lo que Dios hace. Te trae la protección que tú necesitas. A diario nos sentimos que estamos desprotegidos, pero yo quiero que salgas de este lugar sabiendo que Dios te protege. Si tú hoy decides obedecer a Dios en todo lo que Él te ordene, y no solo porque Él te ordena, sino que detrás de la condición de la cual Él te pide, hay una bendición. Y sabes, el cuarto punto es bendición. Primero, oír la voz. Segundo, obedecer a Dios. Tercero, protección. Y cuarto, bendición. ¿Sabes? Cuando Isaac siembra, como te dije al principio, él cosecha al 100 por 1 y se hizo más poderoso que todos los que habían en esa región. Y eso es lo que Dios quiere hacer, traer bendición a tu vida. Tú y yo estamos aquí porque queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Queremos que Dios prospere nuestras vidas, que Dios nos haga que nos multipliquemos en todo lo que hacemos. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Pero tú y yo tenemos que hacer estos dos primeros pasos: oír a Dios, obedecer a Dios, para que la protección venga y para que la bendición venga de parte de Dios. Porque mira lo que hace la bendición. En Proverbios 10 versículo 22 dice que la bendición de Dios trae riqueza y no añade. ¿Qué dice? ¿No añade? ¿Qué es lo que trae la bendición de Dios? La bendición de Dios es la que trae riqueza y no añade tristeza. Dios quiere verte bendecido. Dios quiere mostrar su gloria a través de ti. Dios quiere que tú vivas una vida de plenitud. Por eso dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no he venido para que ustedes vivan frustrados, amargados, tristes por no tener lo que yo les quiero dar. Ya Jesús pagó el precio y Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, dice la palabra. Por eso, si estás en contra tal vez de que Dios bendiga, estás en el lugar incorrecto, porque Dios quiere bendecirte, y no por lo que tú hagas, simplemente porque Él te ama, simplemente porque eres su hijo. No por lo que tú hagas o los esfuerzos que tengas que hacer, los méritos que tengas que hacer para que Dios te bendiga. No, simplemente porque Él te ama y eres su hijo. Y las bendiciones de Dios no traen tristeza. A partir de hoy, dile a la persona que está a tu lado: no estés triste, porque las bendiciones de Dios no traen tristeza. Pero pastor, usted dice de cavar pozos. Sabes, en esta historia hay conflicto. Cuando Abraham está en esa tierra, él manda a sus siervos a cavar y él encuentra agua viva. Pero por un tiempo lo habían tapado los pozos. Esos pozos que Abraham abrió en su tiempo, esos pozos fueron tapados. Y en el versículo 17 dice: Isaac fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí.
Y en el versículo 18, y volvió a abrir Isaac pozo de agua, y él, sabes, encontró agua viva. Pero hubo un altercado, dice la palabra. Vinieron los siervos del rey y pelearon por esos pozos. Isaac deja esos pozos. El primer pozo se llamaba Esek, que significa contienda, pelea. ¿Sabes qué te quiero decir en esta mañana? Hoy es el día de cavar esos pozos que tu padre espiritual abrió un día. Tal vez eres la generación de Abraham que estás cavando pozo para tu generación. Y cuando yo estaba adorando y meditando, me recuerdo que la pastora siempre habla acerca de su madre. Su madre es la generación de Abraham. Y ella abrió un pozo, pero con el tiempo esos pozos se cerraron. Pero cuando Dios llamó nuevamente a la pastora con lazos de amor, en un momento difícil, ella vuelve otra vez a reconciliarse con el Señor. Ella vuelve a destapar esos pozos. Y hoy lo que quiero enseñarte, que tal vez tú eres la generación de Abraham, que estás cavando esos pozos para que tu generación vuelva a abrir esos pozos. Y sabes, va a haber gente que se levante con contienda y con pelea, y tal vez estás peleando y todo el tiempo en contienda. Pero sabes, lo que nos muestra Isaac en este capítulo es que él no peleó por los pozos. Él dejó que se quedaran con los pozos. Le pudieron quitar el agua, le quitaron los pozos, pero no le pueden quitar el agua. Tal vez han peleado contigo por la bendición. Tal vez están en contiendas, pero sabes, te podrán quitar todo, pero el agua no te la podrán quitar. El agua está dentro de ti. Hay algo que no te van a poder quitar, porque cuando Isaac deja ese pozo, manda a sus siervos a cavar y encuentran otra vez agua viva, y resulta que ese pozo se llama Cisna, y vuelven a tener contienda, vuelven a tener conflicto. A Isaac se los deja. Lo que él tenía era la unción para abrir pozos. Era la unción para encontrar agua viva. Y él no repara en tener contiendas o pelear, como muchas veces nosotros peleamos. Pero hoy quiero enseñarte que tú portas algo que otros no tienen. Tú portas la verdad, tú portas a Jesús, tú portas el Espíritu de Dios que otros no portan. Tal vez pelearán por lo que tú tienes, no importa, déjaselo. Pero tú tienes algo para seguir otra vez insistiendo y cavando. Pero tú y yo tenemos que insistir. Isaac fue y cavó nuevamente y encontró nuevamente agua. ¿Sabes? Y ese pozo se llamó Rehoboth. ¿Por qué se llamó Rehoboth? Porque en ese pozo ya no hubo contienda. Mira lo que dice en el versículo Isaías 26, versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Mira lo que el Señor hará cuando tú no te detienes a pelear, cuando tú no te detienes a tener envidia, cuando tú sabes que te pueden quitar el pozo, pero no el agua, porque tú realmente lo que tienes es algo más valioso, y te llevará a encontrar esa agua viva donde tú cabes, donde tú insistas. Y sabes, porque cuando tú cabes, tú vas a encontrar. Y ese pozo se va a llamar el pozo de tu prosperidad, el pozo de la multiplicación. Cuando nosotros somos insistentes, cuando nosotros no dejamos
a la primera. ¿Qué es lo que nos enseña la historia? Es que Isaac no se cansó. En el primer pozo, él no dijo: mejor volvámonos, vámonos de aquí o bajemos los brazos, yo no quiero pelear, pero yo no insisto más. Y muchas veces pasa con el creyente en estos tiempos. Cuando tiene el primer rechazo o las primeras peleas, lo que menos quiere es seguir insistiendo. Pero hoy yo vengo a animarte a que tú no dejes de insistir, a que tú no te canses de orar, a que tú no te canses de cavar. Porque llegará el momento en que tú caves el tercer pozo y encontrarás el pozo que te prosperará. Encontrarás el pozo que te va a hacer multiplicarte en todo. Querida iglesia, es el tiempo, préstame esa pala, es el tiempo que nosotros podamos insistir, no parar, sino que nosotros tenemos que cavar insistentemente hasta encontrar agua viva. No podemos parar en el primer pozo y creer que no hay más. Yo tengo que ser insistente, y de eso vengo a hablarte. Por eso esta historia, para que tú no pares de golpear la tierra, no pares de insistir hasta no ver tu milagro, no pares hasta no ver lo que Dios te ha prometido. No te rindas, querida iglesia, mantente firme, creyendo que la bendición de Dios viene a tu vida. Si tú estás haciendo lo que Dios te dice, tú vas a ver la bendición de Dios. Hoy quiero retarte, iglesia, que si tú aprendes a oír a Dios y no las voces negativas y no las voces de este mundo, más bien al contrario, apagas esas voces del mundo, apagas esas voces negativas y empieza a creer lo que Dios dice acerca de ti. Porque si tú aprendes a escuchar a Dios, tú vas a ver cómo Dios te trae protección, cómo Dios te trae bendición. Y no importa si estás en un lugar desierto o un lugar infértil, pero Dios en ese lugar hará que tú prosperes. Tú serás la diferencia, tú serás la diferencia, porque tienes al Dios Todopoderoso de tu lado. Yo no sé si me estás entendiendo, iglesia, pero he orado para que se te revele que Dios quiere bendecirte. Y no es en el lugar donde tú crees, no es en la nación donde está más próspera. No, Dios te va a bendecir aquí en Alicante. Dios te va a bendecir aquí donde tú le estás creyendo, donde tú decides obedecerle a Dios. Dios te bendecirá. No es la nación, no es la iglesia, no es el pastor, no es el trabajo, es Dios que te va a bendecir por tan solo oírlo y creerle. Hoy de tarea te quiero llevar a que leas todo lo que dice Deuteronomio 28 y vas a ver la bendición que viene cuando tú oyes la voz de Dios. Cuando tú obedeces como obedeció Abraham, tú vas a ver el respaldo de Dios que trae protección. Y no solo protección, sino también bendición, porque dice que Isaac se hizo rico. Fue el hombre más rico y más poderoso de ese lugar. Que tuvo que venir el rey y decirle: apártate de nosotros porque te has hecho más poderoso que nosotros. Y eso es lo que Dios va a hacer. Va a mostrar la diferencia entre el hijo. ¿Cuántos son hijos en este lugar? Dios hará diferencia entre los hijos de Él. Tenga en cuenta que usted es un hijo de Dios. Los demás son creación de Dios. Hasta no recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, de otra manera no son hijos. Pero tú y yo, que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, somos hechos hijos suyos. Pastor, usted me dice que cabe. Usted me dice que no pare. Oh, pastor, dígame qué es lo que tengo que hacer. ¿Sabe el arma más poderosa que tenemos tú y yo? No es pesada, no es aparatosa ni grande. Es simplemente la oración.
La oración es el arma más poderosa que tú y yo tenemos para derribar los argumentos que vienen a nuestra mente. La oración es el arma más poderosa para derribar la incredulidad. Pero si tú y yo no oramos, lo que va a pasar es que nuestra fe va a ir menguando y vamos a ir creyendo más en lo que vemos o en lo que oímos. Pero tú y yo vamos a ser como Pedro, que dijo: no puedo callar de lo que hemos visto y hemos oído. Seremos una generación que hable, que muestre lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque a partir de hoy saldremos de este lugar sabiendo que yo no voy a parar hasta no ver mi bendición. Porque Dios no me llamó a hacer cola. En Deuteronomio 28 lo dice: Dios te dará para que prestes y no pedir prestado. Dios te dará para que tú puedas prestar a las naciones. Dios te va a poner como cabeza y no como cola. Querida iglesia, cuando tú obedeces a Dios, hay bendición, hay privilegio, hay honra para aquellos que le creen. Pero tú tienes que a partir de hoy determinarte a creerle al Señor y cavar los pozos para encontrar la bendición que tu Padre espiritual un día encontró. Pastor, ¿cómo tengo que hacerlo? Te voy a ilustrar una enseñanza que está en Segunda de Reyes, capítulo 13, del 14 al 19. Y dice así la escritura: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joab, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, y carros de Israel y su gente a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Y él entonces tomó un arco y una saeta. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tus manos sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana al oriente. Y cuando él abrió la ventana, dijo Eliseo: tira. Y tirando él la saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afed hasta consumirlos. Y sigue diciendo: y volvió a decirle: toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo el profeta: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, dijo: al dar 5 veces o 6 golpeando, hubieras derrotado a Siria hasta que no quedase ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Yo quiero que me pases eso. Solo él tuvo una instrucción. Y sabes, este es el tiempo y es el año de tener la instrucción. Pastor, yo no sé orar. Pues hay líderes que te van a enseñar a orar. Hay líderes de células que están enseñando. Las montañas para los hombres es un lugar de aprendizaje para la oración. Pero tenemos que salir tal vez de nuestro confort, o tenemos que dar pasos para poder verdaderamente crecer. Siempre habrá instrucción. Dice que el profeta le dijo: toma una saeta y toma el arco y abre la ventana. Y él abrió la ventana, y Eliseo pone sus manos encima de las manos del rey y lanzó la saeta de salvación. Y luego viene y le dice: toma las saetas y golpea.
Y él golpea, pero se detuvo. Hoy quiero enseñarte, iglesia. Tú no debes parar de golpear hasta que tú no veas a tus enemigos derrotados. No pares. No importa si te cansas. Tú golpea, golpea, golpea hasta que veas a todos tus enemigos derrotados. ¿Cómo voy a golpear? Orando todos los días, orando todos los días. Voy a levantarme a orar. Me voy a acostar antes para temprano levantarme y orar. Si nosotros nos rendimos como este rey viene primero afligido, llorando, buscando una solución. Pero el profeta le da la respuesta, pero él estaba muy conformista, muy tranquilo. Y muchas veces el creyente está así. Que Dios lo haga. Iglesia, tenemos que ser insistentes. Tenemos que golpear hasta ver todos nuestros enemigos derribados. Esa es la oración que tú y yo tenemos que hacer. Y por último, hay otra historia donde tan solo una oración transforma la condición de un hombre. En primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabe, diciendo: por cuanto di a luz en dolor. E invocó Jabe al Dios de Israel, diciendo: si me dieres bendición y ensanchas mi territorio, y tu mano está conmigo, y me libras del mal, para que no me haga mal. Esa oración hizo Jabe. Y dice que Dios le concedió lo que él pidió. Todo el tiempo era Jabe: si me dieras bendición y ensanchas mi territorio, y tu mano está conmigo, y me libras del mal para que no me haga daño. Todo el tiempo hacía esa oración, y el Señor le concedió lo que él pidió. Querida iglesia, cuando tú eres insistente, tú vas a ver lo que estás pidiendo. Así como dice la palabra, como la mujer que iba ante el juez y decía: hazme justicia de mi adversario. Y esa mujer no paró hasta que ella vio la justicia. Querida iglesia, vengo a hablarte. Empieza el año y queremos ver que la doble porción venga a nuestras vidas. Lo doble que Dios tiene preparado para cada casa, para cada ministerio, el Señor lo va a entregar. Pero tú y yo tenemos que ser insistentes. Pero lo primero que vamos a hacer es oír a Dios. Y una vez oigamos a Dios, vamos a ser insistentes. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie. Hoy es el día donde tú vas a tomar la herramienta para abrir los pozos. Hoy vas a abrir el pozo de tu bendición. Hoy vas a tomar la pala y vas a abrir los pozos de tu bendición. El primer pozo donde hubo contienda, tú vas a abrir esos pozos para que encuentres el pozo de la bendición, de la paz. Y tú vas a ver cómo Dios trae bendición. Hoy te pido, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor Jesús, hoy vengo ante ti, Señor, para que tú me des las estrategias. Vamos, dile: Señor, yo quiero que tú me des las estrategias y me ayudes, Señor, a cavar los pozos de mi bendición. Hoy me comprometo a no parar. Hoy me comprometo, Señor, a ser insistente en mi oración, Señor. Vamos, dile: yo me comprometo, Señor, a ser insistente en mi oración y golpear hasta ver, Señor, la bendición, hasta ver y encontrar el agua viva que necesito para mi casa. Hoy yo voy a golpear hasta ver a mis enemigos derribados. Hoy yo voy a golpear hasta ver lo que estoy pidiendo, Señor.
Hoy, Señor, los pozos se abren en el nombre de Jesús. Los pozos, Señor, de la heredad se abren. Los pozos de la bendición se abren, Señor, para tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, sé insistente en este momento. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu petición, pero esta es la mañana de decirle: Señor, yo abro estos pozos. Hoy abro estos pozos. Te pido, Dios, que me des la fortaleza para no rendirme, sino para seguir insistiendo hasta encontrar el agua viva. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, empieza a orar. Empieza a decirle: Señor, abre esos pozos, Señor, de la bendición para mi casa, para mi generación. Y si eres la generación de Abraham, empieza a abrir esos pozos para la generación futura que tú tienes.